Bueno, a ver, si alguien entra a un hospital, la inmensa mayoría de las decisiones de diseño saltan a la vista, ¿verdad? Todo es blanco, de acero inoxidable o con estas superficies lisas por una pura necesidad de higiene. Sí, claro, es un diseño totalmente funcional. Exacto. O, por ejemplo, al pisar una biblioteca, enseguida notas las alfombras gruesas que están diseñadas específicamente para absorber el sonido de los pasos. O sea, el entorno responde a una necesidad humana muy evidente y muy transparente. Ujú. Pero cruzar las puertas de un casino es entrar en una dimensión completamente distinta, donde cada elemento, por diminuto que sea, esconde una intención invisible. Hoy tenemos una inmersión profunda fascinante, basada en un extenso material enciclopédico sobre la historia, el diseño y el impacto global de los casinos. Y la misión de hoy es ir mucho más allá del glamour. Eso es. Más allá de las luces de neón y las alfombras chillanas. Exactamente. Queremos desgranar toda esta maquinaria matemática, psicológica y logística que hace funcionar a estas instituciones. Porque descubrir que la nota musical de una máquina tragaperras, la frecuencia con la que se perfuma el aire o las horas exactas en las que unos dados de plástico van directos a la basura están calculadas con precisión quirúrgica, pues cambia la perspectiva por completo. Totalmente. Es que te cambia la forma de ver estos espacios para siempre. Yo estoy segura de que a quienes nos escuchan les va a volar la cabeza la próxima vez que pisen un casino, aunque sea solo por hacer turismo. Así que, vale, vamos a desgranar esto. Y creo que lo más curioso es que toda esta mega ingeniería de extracción de riqueza empezó con una palabra totalmente inofensiva. Sí, una palabra que, fíjate, originalmente no tenía la más mínima relación con apostar dinero. La palabra casino es un término de raíz italiana que se deriva simplemente de casa, Una casita. literalmente. En el siglo XIX, si alguien hablaba de un casino, se refería a una pequeña villa de campo o a un pabellón de verano, un edificio en los terrenos de un palacio mayor. El objetivo de estas estructuras era albergar actividades de ocio civilizadas. Ocio de la alta sociedad, supongo. Claro, hablamos de bailes, conciertos de música clásica, tal vez debates cívicos o algún evento deportivo muy ligero. Era un espacio de retiro y socialización totalmente pacífica. No había crupieres ni ruletas. Es que la lingüística es muy curiosa, porque en el italiano moderno parece que el idioma ha mantenido esa especie de dualidad caótica, ¿no? Hoy en día en Italia, si pronuncias la palabra casino sin la tilde en la vocal final, significa referirse a un ambiente increíblemente ruidoso, a un lío tremendo o directamente a un burdel. Un caos total, sí. Exacto. Pero para que la palabra adquiera la respetabilidad legal de una casa de apuestas moderna, requiere esa tilde al final. Casi no. Es como que un pequeño golpe de voz cambia toda la legalidad de la noche. Es un matiz brillante. Y de hecho, esa idea original de edificio de reuniones públicas tardó muchísimo tiempo en desaparecer. Las fuentes nos muestran ejemplos históricos de lugares majestuosos bautizados como casinos por su función social, lugares donde jamás rodó un dado. Ujú. El Casino Catalina en California es un ejemplo clásico. Se erigió cuando las apuestas ya estaban completamente prohibidas en el estado. Ah, ¿y para qué se usaba entonces? Pues funcionaba simplemente como un centro de entretenimiento y de cine. La gente iba allí a ver películas y a bailar, nada de apostar. Ya. Y de hecho, el ejemplo más increíble que he leído en las fuentes es el del casino de Copenhague. En la Dinamarca del siglo XIX, este edificio funcionaba como un teatro inmenso. Y fue justo allí, entre butacas y escenarios, donde se celebraron las reuniones públicas masivas durante la Revolución de 1848. Es un dato histórico alucinante, la verdad. Como a Dinamarca, en una monarquía constitucional, de forma pacífica. Pensar que la democracia moderna danesa se fraguó dentro de unas paredes con el letrero de casino en la puerta rompe todos los esquemas de lo que asociamos hoy con esa palabra. Sí, el contraste con la imagen actual que tenemos de Las Vegas o de Macao no podría ser mayor, desde luego. Para encontrar el verdadero puente histórico entre el ocio y el juego organizado, hay que mirar a la Venecia del siglo XVII. El famoso ridotto, ¿verdad? Ese mismo. En 1638, el Gran Consejo Veneciano decidió que el juego callejero durante la temporada de carnaval se les había ido de las manos, se había vuelto incontrolable. Ya, la gente apostando en cada esquina. Exacto. Así que su solución fue institucionalizarlo. Crearon el ridotto, que era un ala de un palacio destinada específicamente a proporcionar un entorno de juego, pero supervisado por el gobierno. Fíjate que esta metamorfosis tiene un eco clarísimo, o al menos a mí me lo parece,
Con la evolución de las grandes plataformas tecnológicas de hoy. ¿Así? ¿En qué sentido? Pues a ver, las redes sociales empezaron como pequeños clubes virtuales inofensivos para charlar y conectar con amigos en la universidad. Y los primeros casinos, desde este Ridotto veneciano hasta los salones de madera del salvaje oeste en Estados Unidos, eran lugares de paso para socializar. Lugares de encuentro. Claro, pero en el momento en que alguien se dio cuenta del inmenso potencial económico de retener la atención y el dinero de los asistentes, pues el modelo se monetizó de forma súper agresiva hasta convertirse en esta gigantesca industria extractiva corporativa que conocemos hoy. Lo fascinante aquí es que los gobiernos han chocado contra la eficiencia de esa monetización desde el primerísimo día. El gobierno veneciano creó el Ridotto creyendo que podría domesticar el juego. No, controlarlo. Ya. Pues un siglo después, en 1774, tuvieron que clausurarlo presa del pánico absoluto. La maquinaria de apuestas funcionaba tan, pero tan bien, que estaba arruinando sistemáticamente a las familias de la nobleza local. Madre mía, se estaban arruinando a sí mismos. Literalmente estaban destruyendo su propia base de poder económico. Y ese ciclo de legalización ingenua, impacto económico destructivo y luego prohibición radical se ha repetido incontables veces en la historia. Como ocurrió en Estados Unidos, por ejemplo, hasta que el estado de Nevada rompió la baraja y lo legalizó definitivamente en 1931. A ver, si el Ridotto fue capaz de vaciar los bolsillos de la élite veneciana de forma tan devastadora, la matemática detrás de las mesas tuvo que ser implacable. ¿Cómo se asegura realmente un casino de que la riqueza fluya siempre en una sola dirección? Porque mucha gente sigue pensando que ganar o perder es una cuestión de rachas, o de tener un croupier con mala mano esta noche. Esa es la gran ilusión, y está muy extendida. Pero la rentabilidad de un casino no depende de la suerte para nada. Depende de lo que estadísticamente se conoce como valor esperado negativo, o en el argot del sector, la ventaja de la casa. El famoso house edge. El house edge, claro. Todos los juegos de azar están diseñados con un fallo matemático intencionado en contra del jugador. Siempre. Pensemos en la mecánica de la ruleta europea clásica para visualizarlo más fácil. A ver. La rueda tiene números del 1 al 36. Si alguien pone una ficha en un número y la bola cae ahí, el croupier le paga 35-1. Hasta ahí, pues la lógica humana te dice que es un trato justo, ¿no? Hay 36 números, el premio es de 35 veces lo apostado más tu ficha. Parece un juego equilibrado. Parece equilibrado hasta que miras el tapete y ves el jero verde. Esa es la trampa invisible. En realidad no hay 36 casillas, hay 37. Claro, el cero lo cambia todo. Exacto. La probabilidad real de ganar es un entre 37. Pero el casino obstinadamente paga como si fueran 36. Este pequeño margen matemático del cero verde significa que, en cada tirada, el casino retiene un porcentaje ínfimo de todo el dinero sobre la mesa. O sea, da igual si alguien tiene una racha increíble y gana una fortuna una noche. Da absolutamente igual. A largo plazo, las rachas de buena suerte individuales no importan en absoluto. El cero verde es el motor silencioso que paga la factura de la electricidad, los sueldos y la construcción de esos megahoteles de lujo. Es que es una sangría invisible. Y en las máquinas tragaperras que hoy por hoy dominan abrumadoramente las salas de juego en todo el mundo, imagino que la matemática es aún más opaca. Muchísimo más. Porque hay un microprocesador decidiendo el llamado payout, ¿no? El porcentaje de retorno. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador de las tragaperras no es solo ese algoritmo matemático, sino el diseño sensorial que lo envuelve todo. El material de nuestra inmersión de hoy incluye un estudio de la antropóloga Natasha Dow-Schul, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un estudio interesantísimo, por cierto. Muy revelador. Ella investigó el trabajo de los directores de audio de empresas como Silicon Gaming y descubrió que afinan los sonidos de las máquinas para que resuenen específicamente en el tono musical de Do mayor. O sea, ¿qué tiene el Do mayor para que los ingenieros de sonido lo elijan tan deliberadamente? Pues mira, el Do mayor es una nota que el cerebro humano procesa de forma natural como universalmente agradable y armónica. Los diseñadores acústicos hicieron un muestreo detallado de todo el ruido de fondo caótico de un casino típico. Ya me imagino, monedas cayendo, gente hablando a gritos, alarmas sonando. Todo ese caos, exacto. Y descubrieron que integrar el sonido de los rodillos girando y las musiquitas de los premios en la nota de Do permitía que la máquina destacara lo suficiente para atraer la atención, pero sin generar ninguna disonancia con el entorno. Se crea como un paisaje sonoro continuo y súper envolvente.
O sea, que no te sature. Claro, el objetivo no es alterar al jugador con estridencias que le hagan sentir incómodo, sino sumergirlo en una especie de trance relajante para que el tiempo pase totalmente desapercibido frente a la pantalla. Y aquí es donde se pone realmente interesante, de verdad. Porque si manipular el entorno auditivo ya parece ciencia ficción, el control del aire que se respira roza la manipulación química directa. El estudio de los olores. Exacto. Un estudio del investigador Alan Hirsch en Las Vegas demostró el impacto directo de los olores en las ganancias del casino. Introdujeron una fragancia agradable, muy sutil y no identificable cerca de un grupo específico de máquinas tragaperras. Ujú. Y el resultado no fue que la gente sonriera más o estuviera de mejor humor, no. El resultado fue un aumento del 50% en los ingresos diarios generados por esas máquinas concretas. 50% más de dinero apostado simplemente por cambiar el olor del ambiente. Es una cifra brutal, ¿sí? ¿Te vuela la cabeza? ¿Qué mecanismo mental activa un olor para provocar que alguien apueste la mitad de su sueldo con esa rapidez? Bueno, Hirsch planteó la hipótesis de que este aroma específico operaba casi a un nivel instintivo, actuando de forma muy similar a un afrodisíaco. Los estímulos olfativos van directamente al sistema límbico del cerebro. Que es la parte más primaria, ¿no? Exacto. Es la zona que procesa las emociones primarias y la memoria. Y lo más importante es que se salta en gran medida el filtro lógico de la corteza prefrontal. Al sentirse envueltos en este aroma tan placentero, se reducía drásticamente la aversión al riesgo de los jugadores. O sea, perdían el miedo a perder dinero. Eso es. La fragancia inducía un estado de desinhibición total, llevando a un patrón de apuestas mucho más agresivo y prolongado. El aire mismo estaba diseñado por ingenieros para relajar las defensas financieras del cerebro. Madre mía. Escuchando esto, la imagen que me viene a la mente ya no es la de un glamuroso salón de la era dorada de Hollywood con gente en smoking. Un casino moderno opera exactamente igual que una planta carnívora hiperdesarrollada. Es una gran analogía. Es que el néctar que utiliza para atraer y adormecer a la presa son esos aromas dulzones en el aire y esa vibración relajante del do mayor. Y una vez que el entorno te convence para quedarte quieto y muy cómodo en el asiento, los jugos digestivos de la planta entran en acción. Y esos jugos son la implacable ventaja matemática del cero verde. Total y absolutamente calculada desde que entras. El ambiente anestesia tu juicio, mientras la estadística extrae los fondos. O sea, la trampa ya está cerrada detrás de las puertas correderas de cristal. Y es evidente que un modelo de extracción económica tan increíblemente eficiente no se iba a quedar confinado en el desierto de Nevada para siempre. Imposible. Toda esta maquinaria psicológica y matemática se empaquetó y se exportó a nivel global. Pero su expansión ha revelado enclaves con unas implicaciones geopolíticas alucinantes. Hoy por hoy, el verdadero gigante ya no es Las Vegas. Ni se le acerca, fíjate. El mercado asiático domina la industria con mano de hierro en la actualidad. Macao genera unos ingresos que hacen palidecer a los de Nevada, estableciéndose como el epicentro mundial indiscutible del juego. Sí, y Singapur también, ¿verdad? Claro, con proyectos faraónicos como el Marina Bay Sands. Su construcción requirió una inversión de 6.800 millones de dólares. Eso demuestra la escala monumental del negocio en Asia. Sin embargo, para encontrar las historias donde los casinos se entrelazan con los secretos de Estado, hay que mirar al mapa europeo. ¡Ay, esto me encanta! Específicamente a anomalías geográficas como Campione d'Italia. La historia de Campione d'Italia parece descartada del guión de una película de espías por resultar demasiado extravagante. Hablamos del casino más grande de toda Europa, pero está construido en un diminuto enclave soberano italiano que está físicamente incrustado en su totalidad dentro del territorio de Suiza. Una rareza geográfica total. Y los cimientos de este edificio no se pusieron precisamente para atraer a turistas con ganas de beber champán, ¿a que no? Para nada. Se inauguró en 1917, justo en medio de la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Su creación fue una directriz muy calculada para establecer un terreno neutral donde los diplomáticos e intermediarios extranjeros pudieran reunirse tranquilamente. Una tapadera perfecta. Exacto. En la práctica, era una inmensa trampa de miel. Un proyecto de inteligencia militar diseñado exclusivamente para vigilar conversaciones, interceptar información supersensible y observar el flujo de dinero entre diferentes actores internacionales, todo bajo el disfraz inofensivo de las mesas de ruleta. Utilizar a los crupieres como recolectores de inteligencia. Es que es brillante. Pero lo que resulta aún más asombroso es el impacto económico residual
que este leviatán de hormigón tiene hoy sobre ese mismo pedazo de tierra. Las fuentes indican que los ingresos del Casino de Campione son tan masivos que logran mantener financieramente a todo el municipio. Así es. O sea, me estás diciendo que los impuestos municipales, el alumbrado público y la infraestructura de toda una localidad se pagan íntegramente con el dinero que pierde la gente en las mesas de blackjack. Completamente. Los residentes locales han disfrutado históricamente de una exención de impuestos municipales gracias a la maquinaria del casino. Que todo un municipio viva de esto tiene tela. Ya te digo. Pero es que este rol de los casinos como epicentros de intriga política en Europa tiene otro capítulo igual de espectacular en Portugal, con el Casino Estoril. Hoy en día sigue siendo el casino más grande del continente en cuanto a capacidad operativa física. Ujú. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad oficial de Portugal convirtió a Estoril en un hervidero de agentes de inteligencia de ambos bandos, familias reales exiliadas que intentaban mantener su estatus de vida y aventureros internacionales haciendo todo tipo de negocios en la sombra. Un ambiente súper cargado de tensión, humo de cigarrillos y secretos de Estado. Y fue exactamente en ese ecosistema tan denso del Casino Estoril donde un oficial de la inteligencia naval británica llamado Ian Fleming pasó varias noches observando a espías rivales jugar fuertes sumas en las mesas de baccarat. El mismísimo Ian Fleming. Sí. Y esa experiencia directa fue la semilla que germinó en la novela Casino Royale y, por tanto, en el nacimiento de James Bond. Es que todo esto conecta muy bien con el mítico Casino de Montecarlo en Mónaco, que es otro símbolo indisoluble de la saga Bond y de la realeza europea. Y que, por cierto, es famoso además por inspirar aquella canción popular del siglo XIX sobre Charles Wells, el hombre que supuestamente rompió la banca utilizando ganancias previas de forma fraudulenta. Bueno, pero aquí hay una contradicción monumental en toda esta historia de riqueza y espías que estamos contando. Si poseer uno de estos recintos es tan ridículamente lucrativo como para eliminar los impuestos de un pueblo entero o financiar operaciones de espionaje encubiertas, ¿por qué hay países que legislan para prohibir estrictamente que sus propios ciudadanos puedan entrar a jugar? Es una excelente pregunta. Si conectamos esto con el panorama general de la macroeconomía, vemos el dilema clásico de muchísimos gobiernos frente a estas industrias extractivas. Las autoridades desean desesperadamente el flujo de capital extranjero, claro. Y los impuestos que generan. Y la recaudación fiscal masiva, por supuesto. Pero al mismo tiempo, entienden que debido a la ventaja matemática implacable que hemos comentado antes, estos lugares son motores de destrucción de riqueza local. Quieren el dinero del turista, no la bancarrota de su población residente. Y el caso de Vietnam es un ejemplo de manual para ilustrar esto. ¿Y cómo funciona exactamente la ley allí? Pues mira, durante muchos años, el gobierno vietnamita autorizó la construcción de resorts y casinos de lujo, pero estableciendo un control fronterizo muy estricto en la propia puerta. Solo los titulares de un pasaporte extranjero podían entrar. Un ciudadano vietnamita tenía prohibido legalmente apostar en su propio país. ¡Wow! Eso es muy extremo. Lo es, y lo que esto generó inevitablemente fue la proliferación de redes de juego clandestino e ilegal por todas partes. Recientemente se ha abierto un fuerte debate político sobre levantar esta prohibición para los locales, buscando retener ese capital dentro del país e impulsar el empleo. Es una balanza perpetua entre incentivar la economía a gran escala y tratar de contener los daños colaterales a nivel social. Ya, es un arma de doble filo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel logístico? Porque mantener este equilibrio increíblemente delicado entre atraer masas sin mesas de dinero en efectivo y tratar de evitar que el entorno colapse por completo requiere una infraestructura operativa gigantesca. Hablamos de gestionar la criminalidad, de proteger bóvedas llenas de millones de dólares físicos y, algo que rara vez cruza la mente de nadie frente a una tragaperras, sostener un desgaste medioambiental que resulta verdaderamente insólito. Sí, la infraestructura de seguridad en particular ha sufrido una transformación digna de estudio. En la época temprana de la expansión en Las Vegas, las operaciones estaban controladas directamente por familias de la mafia estadounidense. Típico de las películas de Scorsese, claro. Exacto. Y en los primeros días de Macao, la influencia de los sindicatos de las tríadas era innegable. Para lavar su imagen pública y proteger las ganancias ante los reguladores estatales, la industria tuvo que invertir miles de millones en pacificar sus recintos. Pasaron de la intimidación física en los callejones a la vigilancia tecnológica más extrema. Así nació el concepto del ojo en el cielo. ¿El ojo en el cielo? Sí, son estas pasarelas secretas de cristal unidireccional que están instaladas en los techos, justo sobre las zonas de juego.
Desde ahí arriba vigilaban todo. Ya, pero la modernización definitiva de eso llegó a finales de los 80, según el artículo. El hito técnico fue la inauguración del Hotel Mirage en 1989, que estableció el estándar contemporáneo al implementar sistemas de cámaras grabando absolutamente cada ángulo de cada mesa a tiempo completo. Una locura de cables y monitores para la época. Ya te digo. Pero incluso con esa red de vigilancia omnipresente, que vamos, ríete tú de una base militar, la controversia sobre el impacto delictivo no desaparece. Leyendo los informes policiales de diferentes zonas, se subraya constantemente que la incidencia de crímenes como robos o asaltos a menudo se duplica o incluso se triplica en los 3 años posteriores a la construcción de un nuevo megacasino en la ciudad. Y esto plantea una pregunta crucial sobre cómo interpretamos los datos y cómo se puede manipular una narrativa con estadísticas incompletas. Los investigadores académicos han publicado advertencias muy severas sobre esa supuesta explosión de criminalidad. Señalan que la metodología de esos estudios policiales o económicos locales tiene un fallo estructural enorme respecto al tamaño de la población. Claro, el problema está en el denominador de la ecuación estadística, que siempre se olvida. Si evalúas el impacto en una pequeña ciudad de, no sé, 5.000 habitantes, que de repente recibe a 50.000 turistas cada fin de semana, atraídos por el nuevo resort, pues es lógico que el número absoluto de carteristas y altercados aumente. Evidentemente, hay más delitos en números enteros. Porque hay 10 veces más gente en las calles. Pero si calculas la tasa de delitos por cada 1.000 personas, incluyendo a esa población flotante de turistas, es muy probable que la criminalidad real per cápita no haya subido en absoluto o incluso haya bajado debido al aumento masivo de la seguridad privada del propio casino. Señalar que el crimen se triplica sin mencionar el volumen de nuevos visitantes es leer las métricas con un solo ojo. Es un sesgo metodológico muy común y hay que tener cuidado. Sin embargo, en medio de todas estas sombras estadísticas, hay datos contundentes que no dependen de la interpretación. Y son los que reflejan la inmensa maquinaria física y el brutal costo medioambiental que exige el funcionamiento diario de estos lugares. La paranoia constante por evitar cualquier tipo de trampa, manipulación o incluso un desgaste imperceptible que pudiera dar una microventaja a un jugador profesional ha llevado la logística del recambio a unos extremos que rozan lo absurdo. Totalmente absurdos. Las barajas de cartas en las mesas de póker de alto nivel se sacan de su envoltorio, se utilizan, se perforan por seguridad y se destruyen en un ciclo de vida que dura entre 2 y 4 horas. 2 horas para una baraja. Y los dados transparentes de precisión, que están calibrados al milímetro para garantizar un giro perfecto, se retiran del juego aproximadamente cada 8 horas de uso. Es que el volumen es tan desproporcionado que la industria de los casinos es responsable, a nivel global, de generar cerca del 70% de todos los desechos mundiales de cubiletes y dados de plástico. El 70%. Es un flujo constante de material sintético desechado en perfecto estado. ¡Qué barbaridad! Y la huella de carbono se vuelve verdaderamente alarmante cuando pasamos de los objetos pequeños a la tecnología pesada. Claro, las máquinas. Los ciclos de sustitución de las grandes máquinas tragaperras y los terminales de apuestas electrónicas se han desplomado por completo. Hace 1 o 2 décadas, el armatoste físico duraba en la sala unos 5 o 6 años. Ahora, la urgencia de integrar interactividad en realidad virtual, adaptar los sistemas para permitir liquidaciones financieras instantáneas mediante blockchain y todo eso. Y las actualizaciones para cumplir normativas. Exacto, el hardware para cumplir con las últimas regulaciones contra el lavado de dinero ha reducido la vida útil a unos 3 o 4 años escasos. Y el resultado directo de esta aceleración tecnológica es la generación de unas 100.000 unidades masivas de chatarra electrónica al año. Y ojo, no hablamos de teléfonos móviles pequeñitos. No. Son muebles enormes de metal pesado, pantallas repletas de elementos súper tóxicos como plomo y mercurio, y unas carcasas construidas con plásticos duros tradicionales que requieren unos 500 años para empezar a degradarse en un vertedero. Resulta paradójico, pensar en el esfuerzo que hacemos como sociedad en la cocina de nuestras casas, separando religiosamente el envase de yogur para reciclar en el contenedor amarillo, mientras a pocos kilómetros una industria desecha anualmente toneladas de maquinaria pesada y plásticos de un solo uso, por el simple hecho de que unos naipes tienen más de 2 horas de antigüedad. Hay un enorme coste material bajo las luces parpadeantes que financian la ilusión del azar. Es una contradicción brutal de nuestra época. Totalmente.
Aunque entre todo este modelo extractivo, centrado exclusivamente en el beneficio financiero, surge un contrapunto ético que parece un fallo en la matriz de la industria mundial, ¿verdad? Sí, es un caso excepcional que desafía toda la lógica corporativa de la que hemos estado hablando. En Finlandia, opera el casino Helsinki y mantiene un modelo de negocio que es único en su especie. ¿Cómo funciona? Pues funciona con los mismos juegos y la misma matemática que garantiza beneficios, la misma ventaja de la casa. Pero es propiedad estatal y destina el 100% de sus ingresos netos a financiar proyectos de caridad, hospitales locales e iniciativas de salud pública. ¿Qué fuerte? Es la única gran instalación en el mundo que utiliza esta implacable máquina de extracción de valor esperado negativo exclusivamente para redistribuir la riqueza hacia causas benéficas. Lo que demuestra que, al final, las matemáticas y la infraestructura son solo herramientas. El fin último depende de quién controla el interruptor y decida a dónde va el dinero. Bueno, pues ha sido un viaje súper revelador el de hoy. Hemos visto cómo una palabra pasó de designar un pequeño pabellón de verano a definir centros neurálgicos de la economía global. Hemos descubierto que la manipulación es multisensorial, utilizando el tono musical de do mayor y fragancias diseñadas para apagar el pensamiento analítico. Y hemos recorrido enclaves de espionaje europeos disfrazados de salones de juego, desvelando además esa absurda cantidad de chatarra electrónica que requiere sostener todo este espejismo de fortuna. Una red compleja donde la psicología humana, el cálculo estadístico puro y el diseño ambiental trabajan juntos para alterar nuestra percepción del riesgo. Y precisamente tomando como base ese control ambiental tan sofisticado del que hemos hablado, hay un último pensamiento para cerrar el círculo de esta inmersión profunda. Si nos detenemos a reflexionar un momento, hemos hablado de que hoy en día, en recintos físicos construidos con ladrillo y acero, los diseñadores acústicos y los ingenieros químicos son capaces de emitir frecuencias sonoras específicas y liberar aromas sintéticos en el aire para alterar físicamente nuestro nivel de desinhibición y aumentar sus ingresos un 50%. En el mundo real. Exacto. Están condicionados por las leyes físicas, la gravedad y las normativas locales de cada gobierno. Pero con la aceleración brutal que estamos viendo hacia los cascos inmersivos y la tecnología áptica, ¿qué pasará cuando toda la experiencia abandone el espacio físico? En un casino en el metaverso de realidad virtual, los operadores no tendrán que camuflar el sonido de las monedas cayendo. Podrán manipular directamente cada píxel que ilumina tus ojos, aislar a cualquiera en una burbuja de sonido espacial perfectamente afinada y alterar la percepción del tiempo sin los límites arquitectónicos del mundo real. Sin ventanas, sin relojes y sin paredes. Si una simple fragancia en el aire de Las Vegas puede doblegar el sentido común de miles de personas, la capacidad de persuasión que nos espera en mundos digitales sin fronteras, mundos diseñados desde su código fuente más profundo para que jamás desees desconectarte, es un horizonte que merece nuestra máxima atención. Un futuro donde, quizá, la ventaja de la casa sea absoluta.